Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles, Raúl Olivera Rendo charlando, más después de esta fecha memorable que es el 20 de junio, que nos toca muy de cerca, sobre todo a los contadores, porque el primer graduado en Ciencias Económicas del país fue Manuel Belgrano, ¿no? Interesante, interesante. Por eso, el 2 de junio festejamos el Día del Graduado en Ciencias Económicas, anteriormente decían el Día del Contador, y hoy por los temas comerciales pasó al mes de diciembre. Bueno, tenemos un país en donde todos pensamos que no cambia más, o sea que tenemos problemas en cuanto al incumplimiento de leyes, incumplimiento de normas, a que no nos interesa si las cumplen o no las cumplen mientras no tengamos problemas económicos, a que decimos eso le pasa a otro y así mirando como nosotros hicimos que le pasa a otro, llegamos al nivel de pobreza que llegamos. Yo recuerdo, para que ustedes, algunos que no vivieron esta época, que el 26 de marzo de 1976, primer discurso del ex ministro de Economía, Martínez de Hoz, dijo que el país estaba al borde de la quiebra porque debíamos 7.000 millones de dólares. Sí, escuchó bien, no es que se equivocó de canal o que está viendo el túnel del tiempo. 7.000 millones de dólares era nuestra quiebra del país el 26 de marzo de 1976. ¿Qué pasó después? Después pasó que este país fue creciendo en deuda, lo que hoy se preocupan, en deuda de todo tipo y sobre todo en deuda social. Indudablemente pasamos de los 7.000, que era el borde de la quiebra, pasamos a los 25.000 que nos dejaron después de haber ganado un mundial los militares, y así fue creciendo y creciendo y creciendo a lo largo de los tiempos, hasta llegar, indudablemente, al famoso default que todos aplaudían, y ahora nadie estaba aplaudiendo ese día, sino que estaban todos serios, y que después llegó a esta negociación de la deuda externa, que se realizó con Lavagna, con Néstor Kirchner, con Guillermo Nielsen, y que llegamos posteriormente a transformar la deuda externa en deuda interna, y nuevamente, como si todo fuera volver a empezar, este gobierno nuevamente empieza a pedir deuda externa. Ahora, siempre hablamos de economía, obviamente. ¿Qué dejó el país en el medio? En el medio teníamos un país con un 5% de pobreza y hoy tenemos un país con 33% de pobreza. En el medio teníamos una educación respetable y hoy tenemos un país donde los alumnos le pegan a los maestros. En el medio teníamos una historia familiar distinta, ya que hoy el femicidio es un tema corriente y que como que ya nos acostumbramos al tema. Entonces, realmente los argentinos somos los que estamos en el problema de no querer hacer un cambio. Si queremos cambiar, tenemos que cambiar todas las estructuras. Indudablemente, no solo la política, la social. Tenemos también los problemas con las Fuerzas Armadas, tenemos problemas con la educación. Y las bases, yo diría fundamentales de esta sociedad, son estas dos pilares, la justicia y la educación. Si la justicia no funciona, va a ser muy difícil que el país funcione. Y si la educación no funciona y el hambre no se corta, también es muy difícil que las generaciones que vienen puedan ser insertadas dentro de este mundo que cada vez progresa más, dentro de ese mundo que tienen que desarrollar. Entonces, indudablemente, todos nos volvemos un poco escépticos, como diciendo, bueno, yo no fui, pero fuimos todos. Todos juntos hicimos esto. Los políticos no vienen de un plato volador, los militares tampoco, los sindicalistas tampoco, los empresarios tampoco. Y todos, si ustedes analizan en una mesa de café, tienen algo en común, la ambición y el poder. Todos quieren lo mismo, todos luchan por lo mismo. Por eso es difícil, ya que estamos planteando un pacto de la Moncloa, una reunión de todos los políticos. ¿Sabe qué va a pasar cuando se reúnan? Se van a reunir todos los partidos políticos y cada uno va a sacar su papel diciendo firmen. Creo que vamos a necesitar recambio, de todo tipo, Yo hablé de políticos, de empresarios, de sindicalistas, de trabajadores, de justicia. Eso es lo que nosotros necesitamos para que este país crezca y no estemos siempre condenados, no al éxito, como decía Eduardo Duhalde, sino a la desgracia, como nosotros vivimos todos los días. Señor director, los que auspician este programa, y venimos de lleno con los invitados. Gracias.
Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, es el primer bloque de este programa y vamos a hablar de economía, como su nombre lo indica. Estamos con José Castillo, economista, investigador de la UBA, mi querida UBA. Gracias por estar con nosotros, José. Gracias por la invitación a vos. Vamos derecho a lo que vemos en este ping-pong. Relación actividad económica con endeudamiento. Yo planteo mi preocupación por el endeudamiento, el crecimiento del endeudamiento, no en sí por el quantum del endeudamiento de estos 2 primeros años de gobierno, sino porque de seguir así vamos a tener un choque fuerte. La velocidad, ¿no? La velocidad del endeudamiento es muy grande. Ojo, es una película repetida, ¿no? En Obvio. los últimos 40 años de la historia argentina, el gran problema estructural ha sido el endeudamiento, en particular el endeudamiento público externo, ¿no? Acá hay un tema interesante porque el gobierno arranca planteando, bueno, como venimos con una baja relación deuda-PBI, en ese punto hay una coincidencia entre el macrismo y el kirchnerismo, porque el kirchnerismo vendió mucho el tema de nos desendeudamos, el macrismo lo agarra y dice, bueno, perfecto, entonces ahora nos endeudamos. Y la verdad es que... Bueno, era cambio de deuda externa por deuda interna. Claro, que no era, este es el punto, que no era así. Primero, porque si nos referimos a lo externo, exclusivamente a lo externo, el indicador deuda-PBI es un indicador cuidadoso, porque el problema es cuántas divisas es capaz la Argentina de generar para pagar los servicios de la deuda. Y la verdad, nuestra balanza comercial, históricamente, en los mejores momentos de los últimos 10 años, ni hablar ahora que directamente es deficitaria, no está en condiciones de generar dólares genuinos para pagar los servicios de la deuda. Entonces, esos servicios se van a ir incrementando y una vez más caemos a lo que ya vimos que pasó en crisis de deuda. La famosa que si en su momento decíamos bicicleta, hoy es un ciclomotor ya. Exacto, o sea, esta es la bola de nieve. A esto agreguémosle, porque uno podría decir, bueno, bárbaro, todavía tenemos un nivel de deuda, que es una barbaridad, decimos, casi, vamos rumbo a los 300.000 millones de dólares, es un número terrorífico, ¿no? Sin embargo, a muchos les parece que no es tanto, pero ojo, si a eso le sumamos, como vos bien señalabas, que hay un endeudamiento interno, y ahí yo me centro mucho en lo que es lo que llamaríamos los economistas el endeudamiento cuasi fiscal, ¿no? O sea, tenemos un banco central con casi 1 billón de pesos en LEVAC que vencen todo el tiempo. Sí, claro que... un banco central que está quebrado, o sea, técnicamente, desde el punto de vista contable, este banco central está sobreviviendo porque sus acreedores quieren renovarle los vencimientos de deuda prácticamente cada 15 días. Pero no digamos, no es de ahora esto. Esto viene de sin duda. No, porque hablamos de yo recuerdo, hablaba del discurso de Martínez de Oz en la apertura con respecto a los 7.000 millones de dólares y me quedó la frase, el país está quebrado, debemos 7.000 millones de dólares. Claro, imaginemos que era un muchacho joven en ese momento y decía, qué barbaridad lo que debemos. Y hoy digo, por Dios, estábamos en la gloria. Hoy estamos con un endeudamiento profundo y además vengo con un banco central que en su momento tuvo 50.000 millones de dólares sin los chinos, sin esto, sin lo otro, y después se fumó. O sea, es un país que gasta más de lo que genera históricamente. A ver, yo creo que es un país que tiene un enorme agujero por donde se va su riqueza. Sí. O sea,
La Argentina, esto diríamos casi de escuela primaria, es un país rico con todos los climas, con todas las posibilidades, produce alimentos para alimentar a varias Argentinas lejos, exporta agroindustria, tiene petróleo, tiene minería, digo, más de un país pagaría. Pero también tiene 6 millones de pobres. Exacto, este es el punto. ¿Por qué un país en esas condiciones tiene las coyunturas y estructuras económicas que nosotros estamos discutiendo y que es lo que estamos viendo? Porque la riqueza de los argentinos por sobre el consumo, para ser claro, se va sistemáticamente por esa canilla que incluye los pagos de deuda, que incluye la fuga de capitales. O sea, nosotros en hay una Argentina afuera. Claro, el consumo sobre el total del PBI es 74% en este momento. Esto quiere decir que hay un 26% extra. Ahora, la inversión no es 26%. No. ¿Y entonces qué pasa? ¿Dónde está todo eso? Y sí, está parte en la inversión especulativa, ¿no? O sea, las famosas, el carry trade se dice ahora, los más de más años decimos bicicleta financiera, porque ya la vimos en otros momentos, es simplemente otro jueguito. Todos los libros ya los leímos. Exactamente, entonces esto ya lo vimos, esto se repite, esto es ingreso de capitales especulativos que mientras estamos en la plata dulce, por eso es importante que lo digamos, porque estamos en la etapa de la plata dulce todavía. Nosotros tenemos que anticipar que este endeudamiento lleva a una nueva crisis en aquel momento en que se dé vuelta el ciclo y que lo que tengamos que pagar... Argentina no es capaz de darle un peso más. Exacto. Y ahí frenó el tren, frenó el tren. Contra el andén se frenó el tren. Exacto, que puede ser o bien porque se acumule mucha deuda y entonces... Un caso. O la otra es... El no poder pagar. Sí, o algún vaivén internacional. Estamos en medio de una crisis mundial, ¿no? O sea... si hablamos de tequila y Brasil... En cualquier momento se da vuelta la tortilla desde Wall Street, de cualquier centro financiero internacional, dice a los emergentes no se le presta más. Cerramos la canilla. Cerramos la canilla y nosotros nos quedamos mirando y ¿qué hacemos? Ahora, yo me pregunto, lo que no se ha hecho nunca en este país, por ejemplo, en mi juventud prolongada, es bajar impuestos. Jamás. Bueno, ¿no podemos probar alguna vez algo distinto? O sea, digo, bajo impuestos, aumento controles y blanqueo, porque todos asumimos, no, ahí hay un 40-50 de comercio en negro, hay un 50% de trabajo en negro, y lo decimos graciosamente como diciendo, bueno, pero es el otro 50%, es que el que siempre paga. Exacto, por eso a mí me gusta matizar, porque a la pregunta, la presión impositiva es muy alta, yo digo, a ver, si yo miro la presión impositiva y la comparo con otros países, la Argentina tiene una presión impositiva alta, pero no es de las más altas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cómo se compone la estructura tributaria argentina, porque efectivamente tenemos el que siempre impuestos paga. Regresivos. Exacto, arranquemos, ¿no? Tenemos el peor de los mundos con nuestro IVA. O sea, ¿cómo son los impuestos al consumo en el mundo? Hay algunos países que tienen impuestos al consumo bajos sobre todos los productos. Hay algunos otros países que tienen impuestos al consumo más parecidos al nuestro, o sea, altos sobre algunos productos más y otros selectivos. Nosotros tenemos el peor de los mundos, 21% para todo, ¿no? O sea, de emergencia, porque empezamos con el 13. Siempre es de emergencia, claro, siempre fue emergencia. Entonces, tenemos eso, tenemos un impuesto de locos, ¿no? O sea, el llamado impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto al cheque, un impuesto otra emergencia, terrorífico. Copiada de Brasil. Pensemos, la renta financiera en la Argentina está desgravada, o sea, ahora, una persona que lamentablemente pierde su trabajo y le dan un cheque con la indemnización, lo va a cobrar al banco y le van a descontar el impuesto al cheque. Así es. Tenemos a nivel provincial ingresos brutos, digamos, una barbaridad, digamos, cualquier libro de texto dice, bueno, ingresos brutos es una cosa casi inexplicable, ¿no? Es totalmente ilógico y recordemos que el impuesto nació como ventas, que era un pseudo IVA, con lo cual había mucho más benigno en cuanto a... Pero esto es terrible. Y si hablamos de impuestos municipales más el provincial, tenemos una cascada muy difícil. Entonces, del otro lado, los impuestos que deberían ser progresivos están terriblemente distorsionados. El impuesto a las ganancias, que debería ser el impuesto más clásico, impuesto progresivo, ¿no? O sea, usted gana, paga en función de lo que gana, listo, punto. Una tasa coherente. Ahora, empezamos a mirar
cómo está compuesto, y entonces empezamos a ver aberraciones, desde exenciones hasta esta cuestión terrorífica de que un jubilado de repente termina pagando impuestos a las ganancias, ¿no? Y que, o paga impuesto a las ganancias por lo que no le pagaron durante 20 años. exacto. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Un montón de gente que naturalmente dice, por favor, bájenme los impuestos, me están matando. Y del otro lado, un montón de exenciones que, si uno las explica a cualquier tributarista de otro país del mundo, no las entiende. Dice, ¿cómo es que tal consumo de lujo está exento? No lo entiendo. ¿Cómo es que la renta financiera no? ¿Cómo? No lo entiendo. Bueno, esta es la realidad impositiva argentina, ¿no? Entonces, en síntesis, y nos queda apenas un minuto, deberíamos dar vuelta el país como una media y la parte impositiva aún más. Sí, efectivamente. Yo creo atacando con ese tentáculo, ¿no? Control por un lado y reducción por el otro para poder exigir. Y yo creo que a la larga ganaríamos muchísimo más. Yo creo que se recaudaría mucho más. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Hay que tener poder político para hacerlo, porque el impuesto indirecto se cobra automáticamente. El impuesto directo aparece el gran poder económico plantándose y no queriendo pagarlo, ¿no? Entonces ahí hay un elemento, lamentablemente, gobierno tras gobierno prefiere la recaudación automática. La recaudación automática es el impuesto indirecto. Léase lo que dice José Castillo, el facilismo. Exactamente. Gracias por haber estado de Economía Ahora y gracias por la claridad de los conceptos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Segundo bloque del programa y bueno, vamos a estar hablando de algo que digamos que es novedoso dentro de Argentina, lamentablemente novedoso. Estamos con Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidio de Argentina. Ya ahí se imagina, gracias por estar en Economía Ahora, se imagina de qué tema vamos a hablar, un tema bastante complejo que surge en la sociedad, no sé cómo, y no sé si que fue histórico o surge a raíz de mayor consecución de femicidios. En realidad, la violencia de género existió siempre. Sí, pero a este nivel. Es que no podemos saberlo, porque en realidad cuando nosotras comenzamos a realizar las estadísticas en el año 2008, las estadísticas de femicidios, fue justamente porque no se podía graficar la magnitud de lo que significaba la violencia de género. Y entonces, ¿de qué manera comprobar qué cantidad de mujeres eran asesinadas antes del 2008? No había forma. Sí, tal vez recordemos casos emblemáticos como puede haber sido Alicia Muniz en 1988, sí. Barreda en 1992. Entonces, claro, pero no lo podíamos comparar con qué. O sea, pero la violencia existió siempre. Claro. La diferencia es que ahora se hace visible y los medios hablan de este tema y por ende toda la sociedad. Claro, bueno, no es un tema menor porque además me preocupa el nivel de agresividad masculina hacia la mujer. Exactamente. O sea, es como que se ha desarrollado muchísimo más y lo que antes era teóricamente me pegó un bife, hoy es 32 puñaladas. O sea, realmente me preocupa el nivel psíquico del hombre.
Sí, en realidad, así sea que le haya dado... Más me preocupa a la víctima, por supuesto, ¿no? Así sea que le haya dado una cachetada, también es grave. Porque No, nadie, de acuerdo, claro, pero de acuerdo, la violencia es grave. por supuesto. Hasta la agresión permanente y moral es grave Por hacia la supuesto, mujer, de por acuerdo. supuesto. Pero la escalada fue terrible y en los últimos tiempos creo que, ya que ustedes tienen datos del 2008 acá, ha crecido. En realidad, desde el año 2008 al 2016 hemos monitoreado 2.384 mujeres asesinadas. Esto da una mujer cada 30 horas. Es tremendo. O sea, pero se sigue, no podemos descender ese índice, pero sigue siendo el mismo. Eso es lo terrible. A pesar que la sociedad participa mucho más de lo que participaba allá en el 2008. Todo es distinto desde la primera marcha de Ni Una Menos. Sí, por supuesto, la sociedad y también los medios de comunicación lo abordan, y lo abordan de otra manera, porque lo abordan no justificando al agresor, y lo abordan como en un todo, que significa la violencia de género, que cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de ese varón agresor que considera a la mujer que le pertenece, estamos hablando de esos hijitos y esas hijitas que quedan sin mamá porque fue asesinada y sin papá porque está preso o suicidado. O sea, los medios lo comenzaron a abordar como corresponde. Yo me acuerdo que en el año 2008 se decía crimen pasional. Sí. El crimen pasional en realidad, ¿qué hace? Justificar, la mató por amor, y no se mata por amor, se mata por odio. Eso sí se ha modificado. Hoy en día todos los medios y toda la gente con la que uno hable, por ejemplo, vamos por la calle, decimos Ni Una Menos. Todo el mundo sabe qué queremos decir, hablar de violencia de género. Obviamente. Eso sí, por suerte ha sido un avance. Eso cambió en la sociedad. Totalmente. La sociedad está mucho más de acuerdo y mucho más preocupada por esta violencia de género. Ahora, la violencia de género normalmente se da por la dependencia económica de la mujer, por la competencia del hombre. ¿Hay alguna norma que nos esté justificando, al margen de lo que vos decís con respecto a mi propiedad? A como que la mujer es un objeto, propiedad del hombre y punto. La violencia de género existe porque existe un varón violento. No hay otra explicación, porque vamos a suponer, hay casos que fueron muy emblemáticos en nuestro país, de muy buen nivel económico, ambas partes, entonces no existía ese tema, no hay un motivo, no se puede buscar un motivo, es ese varón violento que considera que le pertenece la mujer y puede hacer con ella lo que quiera, hasta asesinarla. No existe, o sea, si existiera una razón, podríamos trabajar sobre esa razón para erradicarla, pero es la violencia. Por eso la violencia en sí misma. Nosotras hablamos que hay que trabajar desde la niñez, tanto con los niños como con las niñas, ¿verdad? Como para lograr realmente igualdad de oportunidades y de trato y no desencadenar en esto. Hay que trabajar mucho con los noviazgos violentos para poder erradicar esa manera de relacionarse y que todo nos llegue en este fin que es el femicidio. Y la mujer hoy tiene un lugar donde poder refugiarse, funcionan las denuncias con respecto al golpeador. ¿Cómo ha evolucionado el Estado con respecto a esa defensa de la mujer? En realidad el Poder Judicial todavía tiene que trabajar muchísimo en esta temática y poder realmente entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Porque si una persona va a una comisaría a hacer una denuncia porque le robaron y el policía no le va a preguntar, ¿seguro, señor, que usted no le entregó la billetera o el bolso? No se lo va a preguntar. Claro. Ahora, si una mujer va a realizar una denuncia, está esa sospecha de qué habrá hecho para que le hayan pegado. Entonces, eso es lo que tenemos que modificar, lo cotidiano. Y lo cotidiano, en el tema de la justicia, se lleva vidas. Entonces, ahí sí tenemos una deuda pendiente. Capacitación obligatoria para todos los efectores de la justicia que estén cerca de una víctima. Porque cuando hablamos de violencia de género, no es hablar de otro delito común. Es específico. Sí. Por lo tanto, es una especificidad que se tiene que trabajar. Y tenemos una deuda pendiente con la justicia. Y además, como decís vos, es destructor de familias. O sea, en el momento que el padre mata a la madre y deja a los hijos solos, estamos destruyendo una familia. Es que la violencia de género, si bien la víctima directa es la mujer,
termina afectando a todo un entramado. Obvio. Porque en la Casa del Encuentro recibimos padres que vienen a ver porque tienen una hija que está en una situación de violencia, hermanos que tienen una hermana que está en una situación de violencia, tenemos amistades que vienen a ver a la casa, claro, mamás, tías, ni hablemos cuando sucede el femicidio, donde tenemos una familia entera preguntándose ¿por qué? ¿Por qué fue asesinada? Porque la mujer no murió en accidente, no tenía una enfermedad, hubo alguien que le quitó la vida. Entonces ahí el entramado social lo vemos bien demostrado cómo queda perjudicado. Por eso siempre decimos, multipliquemos a esa mujer víctima de femicidio por todo su entorno y ahí veremos la magnitud de lo que significa. Exactamente. Gracias, Ada, por haber venido a Economía Ahora. Y bueno, tenemos un número que es el 144, ¿verdad? Como para que denuncien en realidad la violencia que sufren. Sí, el 144, que es el número del Consejo Nacional de las Mujeres, es para pedir asesoramiento y orientación, no denuncias, pero ahí los van a asesorar y a derivar. ¿Cómo hacerlo? Exactamente. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa, tomamos una copita de vino y volvemos. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, tercer bloque del programa y esta vez nos vestimos de muy serio porque vamos a hablar de la Constitución. Estoy con Félix León, abogado constitucionalista. Gracias, doctor León, por estar con nosotros. Tantos años que hemos charlado de este tema y cada vez es como que mi sensación, que no soy abogado, pero sí soy ciudadano, es que cada vez estamos peor en el manejo de la Constitución. ¿Qué opina usted? Sí, hay una decadencia de la Constitución. ¿De la Constitución, sí, de la ciudadanía o de la justicia? No, claro, hay una decadencia en el sentido que no se cumple la Constitución, en ese sentido. No de la decadencia, la Constitución no tiene la culpa de nuestros errores humanos, ¿no? Obviamente. El sistema constitucional fue una gran conquista de la humanidad, porque acaba con la línea de la monarquía absolutista, donde no había transformación, no había reformas, no había nada de esto. Era un sistema estático, claro, el monarca gobernaba, el hijo del monarca gobernaba, en fin, no había parlamentos. Para que ustedes tengan una idea, cuando se hace la Revolución Francesa, allí se convocó en ese momento, un poco antes exactamente de la Revolución, se abocan elecciones para elegir el Parlamento francés. Hacía más de un siglo que no se reunía. Un siglo. Más de un siglo que no se reunía, para que tengan una idea más. No había digamos, en ningún tipo para los que eran nobles, sí, son los que gobernaban, pero fuera de eso el comerciante, todo el resto de la gente no había derechos. No había derechos. No había derechos, exactamente. Bueno, así que la Revolución Francesa fue un poco, tuvo la antesala de la Revolución Norteamericana. Que todo lo que fue francés tuvo mucha influencia en la Revolución Norteamericana, incluso la división de poderes. Porque la primera constitución escrita
donde se implementa la división de poderes es la norteamericana, y no existía antecedente histórico. Eran las ideas de Montesquieu que se trasladaron a una constitución. ¿Y cuál es la gran diferencia entonces que viene después? Que a ese sistema inmutable, monárquico que existía, no había manera de cambiarlo institucionalmente, digamos. Entonces la Constitución es el primer sistema que se prevé su propia reforma. La Constitución norteamericana, ellos tienen un sistema muy particular, hacen enmiendas. Y las enmiendas modifican el texto constitucional. Que en rigor de verdad ellos no lo modifican, sino que lo van agregando enmiendas. Pero la enmienda posterior, que se contradice con la anterior, o hay una contradicción, sí, sí, vale es como la que deroga, vale la última. Sí, no está derogada formalmente, pero los hechos, exactamente. Pero un sistema muy particular porque, claro, todavía no había ninguna experiencia en una constitución, la primera constitución escrita y que incorporó la división de poderes. Así que esto fue una gran conquista de la humanidad. Ahora, usted acaba de decir una frase que es importante para los argentinos, porque decía, la gente pensaba que nunca se iba a poder cambiar nada. Yo muchas veces comento en el programa que normalmente entre charla de amigos y la charla de café, decís, no, Argentina no cambia más, es imposible cambiar. Y yo siempre pongo el ejemplo de Francia. Francia tenía un reinado absoluto, claro, y de repente la hambruna de la gente más la efervescencia social cambió todo. O sea, sí, en algún momento Argentina puede llegar a ese desgaste social que implica un cambio, ¿o no? Nosotros tenemos algunas excepciones, por supuesto, sobre todo después de la Organización Nacional. Se respetaba la Constitución en cuanto a los derechos de los ciudadanos, etcétera, menos el sufragio. El sufragio había fraude. En todos. Sarmiento fue elegido con fraude, todos los presidentes. Esto se modifica con la reforma que hace Roque Sáenz Peña, la famosa ley de Roque Sáenz Peña, que instala la elección o el voto secreto obligatorio. Estos son los dos, secreto y obligatorio, los dos pies más claro, importantes de la reforma de Roque Sáenz Peña. Y allí cambia, a tal punto que Hipólito Yrigoyen es el primer presidente argentino elegido sin fraude. Y después derrocado. Y fue derrocado, y eso, claro, eso fue el momento nefasto de la Argentina. Claro. El derrocamiento de Yrigoyen. El primer derrocamiento. Sí, exactamente, allá en 1930, por la revolución de ese militar tan torpe que fue que fue Uriburu, no Evaristo. Uriburu fue vicepresidente de la Nación. Uriburu fue nefasto. Y después vino la década famosa del 30, del fraude patriótico, ellos llamaban patriótico otra vez, que eran los conservadores que no entendían que había que cambiar. Exacto. Porque la vida cambia aunque algunos no quieran que cambie. Inexorablemente va a cambiar cuando las circunstancias se dan. Porque nada en este mundo, nada permanece igual. Nada. Claro, es transmutable todo, indudablemente, todo. Y los cambios muchas veces nos envuelven y nos llevan, pero aunque uno no lo desee, es como una ola. Nada es inmutable, nada. El universo, que parece que es estático, no es estático. Las estrellas mueren, se forman nuevas estrellas, puede haber nuevos sistemas planetarios, etc. Sí, se están descubriendo. Sí. En la vida, si uno observa la naturaleza, nada es estático y todo cambia. Demorará mejor millones de años en cambiar, pero cambia. Ahora, ¿cómo está dentro de todo este esquema constitucionalista la Argentina y su justicia? Bueno, con su enjambre de leyes por un lado, con sus leyes cajoneadas por el otro, y con una justicia que cosa que hemos hablado mucho, la Cámara, que en su momento cambiaron los nombres, cambiaron los números para hacer algunas cositas triquiñuelas. ¿Cómo está funcionando todo eso? La sociedad está muy enojada con la justicia. Sí, y tiene razón. Pero lo que ocurre, y esto es lo que hay que tratar de entender, que para que haya un sistema democrático que funcione razonablemente bien, tiene que haber demócratas. Y nosotros tenemos gobernantes
que precisamente distorsionaban la Constitución. Por ejemplo, cuando Menem arma, es decir, incrementa la cantidad de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que hizo fue armar una corte adicta a sus intereses económicos. Y yo escribí varios comentarios, en aquel momento sentencias que eran negociaciones o que eran sentencias que favorecían los intereses políticos del gobierno. ¿Qué es lo que se puede hacer? Así, cuando un presidente modifica una ley, la ley le permite la Constitución incrementar, reducir, aumentar la cantidad de jueces de la Corte, pero cuando lo hace para tener una Corte adicta, esto ya es distorsionar todo el sistema. Anula la independencia de los poderes. Pero por supuesto. Y esa Corte, en los intereses políticos del gobierno, funcionó a favor del gobierno. Sí, sí, claramente. Así que eso lo dijimos en su programa muchas veces, además. Veces, sí. Esto quiere decir que para que haya democracia tiene que haber demócratas. Y quien tiene una responsabilidad fundamental en eso es el ciudadano, que es el que elige, pero también el gobernante. Porque si el gobernante incurre en estos tipos de desvíos, entonces usted, además, ¿cuál era el fuero federal? Los jueces del fuero federal en materia penal, fundamentalmente, eran los que generalmente estaban en la mira de los gobernantes que tenían o que incurrían en episodios de corrupción. Entonces tenían que asegurarse la impunidad. Entonces, ¿dónde presionaban? En el fuero federal penal. Sí, claro. Allí es donde ponían el acento. Operaban. Claro. ¿Se acuerdan de la famosa... La famosa servilleta de Cora. Claro, pero Cora. Del menemismo acá parecía que iba a haber algún ayornamiento de la justicia y yo personalmente como ciudadano volvía allá atrás, para mí. Sí. Independientemente de que no hay una corte adicta, que eso creo que yo lo puedo decir, por ahí usted dice que no, pero creo que no hay una corte adicta a rajatabla, sí el resto no acompaña. Sí, lo que ocurre es que cuando Kirchner llega a la presidencia, inicia un proceso de juicio político que pensaban hacerlo para 4, y resulta que terminó con 2 nada más, porque los otros 2 renunciaron y uno falleció, que eran los 5 jueces que integraban el... Entonces, allí hubo una designación de los miembros que generó cierta expectativa. Ahí asumió, por ejemplo, Hayton de Nolasco, asumieron, varios. Pero no se me olvide de Zaffaroni. Sí, y Zaffaroni, que terminó siendo una figura muy polémica. Yo personalmente tuve mis reparos con la designación de Zaffaroni en aquel momento, por razones que ahora se manejan. Ahora están. Claro. Pero fue algo nuevo lo que hizo Kirchner. No cumplía los fallos de la Corte si no le gustaba, por ejemplo. Ese era lo que seguía, era mi pregunta. La Corte ha dado un montón de fallos dentro del gobierno kirchnerista, ordenando hasta la restitución de funcionarios en la provincia de Kirchner, que no se han cumplido. Claro, el caso Sosa, por ejemplo. Sí. El caso del juicio de perfil, que tenía fallos favorables. Bueno, pero y ahí, ¿quién? Es como si fuera en la educación el alumno y la maestra cuando el alumno le pega a la maestra. ¿Es el huevo o la gallina? ¿Quién tiene la culpa cuando uno no cumple un fallo y la Corte lo deja pasar? Exactamente, sino el gobernante, porque además la Constitución no es solamente para los ciudadanos que le tiene que cumplirla, sino también los gobernantes. Claro, eso lo dijo claramente Joaquín B. González, que fue un gran constitucionalista, quizás el riojano más célebre de la Argentina, que fue un gran demócrata. Decía eso claramente, que las leyes y la Constitución es para que la cumplan los ciudadanos y los gobernantes. Si lo cumplen solamente los gobernantes no, falla. Claro, por eso mismo, nosotros acá hemos tenido una mezcolanza de todo eso, ¿no? que nos ha llevado a esta situación actual, donde se ha designado una Corte que se le integró con 2 jueces nuevos, y estos 2 jueces nuevos... También con problemas, porque el gobernante de turno
también no cumple las normas constitucionales para poner a los nuevos integrantes. Exactamente, quiso hacerlo por designarlos en comisión, claro. Lo que fue un grave error, que el gobierno dio marcha atrás. Sí, sí, está eso. bien, pero quiso. Sí, lo intentó hacer. Lo intentó hacer. En su momento, al respecto, señalaba que sí. Él constitucionalmente lo puede hacer, pero políticamente no. Por la sencilla razón de que tiene 6 senadores. Si yo necesito los 2/3 de los senadores para designar un juez de la Corte, entonces te tengo que negociar. Imposible. Sí. Entonces era un error político, pero garrafal, digamos, ¿no? Sí, desde ya. Y además que no había ningún antecedente de un juez de la Corte Suprema que hubiera sido designado en comisión, porque ni siquiera Cristina se animó a hacer eso, pudiendo haberlo hecho, y no lo hizo. Sí. Intentó que 2 jueces, había 2 candidatos. Son palabras mayores, ¿no? Que el gobierno de Kirchner no se hubiera animado a hacer algo después de todo lo que se animó a hacer. Exactamente. Que son palabras mayores. Exactamente, sí. Palabras mayores. Así que nosotros vimos también una justicia que anda un poco a los tumbos por estas circunstancias, pero no porque no haya jueces que a veces se arriesgan, y también porque la mayoría de los jueces cumplen con su función. ¿Sí? El problema es... ¿Y por qué hay un tufillo, Félix, de que como que todo el juzgado, o sea, el conglomerado de Comodoro Pi, la corporación Comodoro Pi, no funciona? Porque ahí está la justicia federal penal, que es la que estás diciendo, es la cuestión urticante de todo esto. Donde van a tratar de presionar a esos jueces. Y esos jueces a veces ceden a las presiones. Eso es la realidad. Ceden a las presiones, no deberían ceder nunca, pero ceden. Entonces vemos esta descomposición que hay, que la gente se percibe. Cajoneos y falsa sentencia. Claro, y que se perciben perfectamente en los resultados, en los comentarios, en lo que sucede en el país en general. Por ejemplo, la corrupción. Yo escribí un librito allá por el año 2013, La Constitución, el libro que los que nunca leyeron, donde señalaba allí que la cantidad de actos de corrupción ya en ese momento, que estaban bien a la vista, determinaban que el gobierno tenía la apariencia de una asociación ilícita. Era impresionante. Yo no recuerdo un gobierno donde tantos funcionarios de ese gobierno hayan sido denunciados por corrupción. No, y además el grave problema que estamos notando, o sea, el ciudadano hoy está viendo que este programa tiene 21 años ya, no ininterrumpidos lamentablemente, pero 21 años. Estamos analizando 22 años atrás si Carlitos Menem está en su tumba. Estamos analizando 15 o 16 años atrás qué pasó con la AMIA. Estamos analizando 2 años atrás qué pasó con un fiscal de la Nación. Y en el medio hay un montón de hechos que fueron totalmente justificados por el periodismo y por las investigaciones periodísticas realizadas. Y los jueces miran pasar la pelota. Sí. Porque, bueno, ahí viene la debilidad también. Vuelvo a repetir, para que haya un sistema democrático tiene que haber demócratas. Cuando los gobernantes no conjugan con la democracia, y todo eso se resiente. Pues son los tironeos, los manejos, las influencias. Después los jueces tienen un sueldo que es importante. No pagan ganancias. No pagan, hasta ahora. Hasta ahora, por una acordada. Deberían pagarlas. Obvio. Deberían pagar las ganancias. Pero bueno, todo eso también es un chanchullo de la Corte. Porque si bien es cierto que dicen la famosa intangibilidad de su salario, entonces todos tenemos, cuando vamos al supermercado, usted, yo, cualquiera, tenemos la intangibilidad de nuestro salario. Sí, sí. Es una situación que no es quizás asimilable, pero en ese sí tienen que pagar impuestos a la ganancia como pagan todos los ciudadanos. Ahora, dice que sí, que no puede afectarse el sueldo del juez, la intangibilidad de la remuneración que la consagra la Constitución Nacional específica. En ningún caso podrá alterarse el salario, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con esto allí? Que se la agarran de esa forma literal totalmente,
Pero el impuesto a la ganancia lo pagan todas las personas. Y si mi sueldo excede el mínimo no imponible, tengo que pagar. No es algo contra los jueces. No, para nada. Para al nada. Contrario. Entonces quizá la solución puede ser que le aumenten a los jueces el salario para equilibrarlos y puedan pagar el impuesto a la ganancia después a partir de allí. Bueno, es lo que va a pasar. Y yo pienso los nuevos jueces van a entrar con un salario tal que pueden pagar ganancias. Sí, le van a decir, bueno, ahora pagan ganancias porque se lo incrementan y a partir de ahora pagan ganancias. Entonces no hay disminución del salario. Para nada. ¿No? Esto quizás es una solución posible. Pero lo importante de esto es que hay que crear una conciencia no solamente en la ciudadanía, sino también en los jueces y en todos los funcionarios públicos. La corrupción que se está viviendo en el país ya es algo que da repugnancia. Da repugnancia ya. Y ya ha llegado a niveles donde prácticamente uno no puede confiar ni siquiera en un jefe de policía. Uno ya no sabe con quién está hablando. Totalmente de acuerdo. Esto va a haber que ponerle punto final y esto va a requerir mucho coraje. Claro. Mucho coraje. Atacar al narcotráfico. Problemas serios. Problemas serios que ni siquiera se reconoció en los últimos años. Sí. El incremento del narcotráfico, claro, pero al desconocer el problema es como la inflación. Claro. La inflación no existía porque no la mido, pero existe. Exactamente. Entonces, el no creer que existe inflación porque me hago el tontito, sí. La inflación existe y el salario se degrada. Y la gente entra en la pobreza. Y tenemos un país que hacemos alimentos para 400 millones de personas y tenemos 6 millones o más que se mueren de hambre. Exactamente. Una cosa totalmente ilógica. Eso demuestra el desequilibrio que existe. Obvio. El desequilibrio entre la extrema riqueza y la extrema pobreza. Así es. Esto en un país, como muy bien señalábamos, que además es el 8º país del mundo en superficie. Hay 200 países aproximadamente alrededor de eso. Imagínense en qué lugar estamos, entre los 10 primeros. Uno de los 21 países que tiene industria automotriz. Exactamente. O sea, que somos benditos, pero Dios puso argentinos. Yo no sé si es así o puso por lo menos malos políticos. Yo coincido. Yo creo que muchos argentinos trabajamos intensamente. No, eso no hay ninguna duda. Y creo que el gran negocio de estos últimos tiempos, a los únicos que les fue bien fue a los políticos. Yo creo que al pueblo no le fue bien. Los que más se han enriquecido, si se quiere. Y también algunos sectores empresarios también que entraron en componendas, ¿no? Que entran en la componenda con los políticos. Que hacen corrupción. Y sindicales que también entran en la componenda con los políticos. Digamos, los políticos no negocian solos. Exactamente. Caso Odebrecht, no negociaba solo. No era que venía y decía, muchachos, tiro la plata arriba y que agarre cualquiera. Claro. No. Era un negocio compartido. Claro, es decir, cada político corrupto hay un empresario corrupto. Obvio. No es solamente el político. Por eso esto es lo que hay que tratar de cambiar. No me cabe ninguna duda. Nadie mejor que usted para decirlo. Sí, creo que esto es lo necesario cambiarlo porque la Constitución no contempla la corrupción, al contrario, la condena a la corrupción. Hay un artículo 36 específico que condena la corrupción, incorporado por la reforma de 1994. Sí, está en las cuestiones fundamentales de la Constitución. Bueno, yo creo que esto es algo que va a llevar su tiempo, pero es necesario comenzar en algún momento. Y yo quiero que haya algunos indicios de algunos cambios favorables. Ojalá. Pero me parece que falta mucho todavía. Dios lo oiga, Félix, y los ciudadanos saben que lo apoyamos, porque nosotros queremos un cambio sin ninguna duda, fuera del cambio político. Hablamos de un cambio mental, un cambio cultural y un cambio de justicia. Bueno, sí, exacto, el cambio cultural. O sea, yo ya lo que no quiero tener, y con esto ya nos despedimos y agradeciéndote que hayas venido a Economía Ahora, no quiero tener más sueños compartidos. Quiero tener sueños realizados. Exactamente. Esa es la clave. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Bueno, esto fue todo por hoy, así que después del Día de la Bandera nos despedimos con esta bandera. Basta de corrupción, jueces, pónganse en los pantalones largos y hay que cambiar el país como si fuera una media, dar la vuelta y empezar a cambiar todos los estratos. Buena semana para todos.
Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com.